El amor como una forma de vida. Capítulo 5. La cortesía. Tratar a los demás como a amigos. Sé amable, porque todas las personas a las que encuentras están librando una gran batalla. Filón de Alejandría. Al empezar su carrera profesional, Henry Horner soñaba con tener su propia empresa, pero en el Dallas de la década de 1950, tenía problemas hasta para encontrar un empleo. El más pequeño de 13 hermanos, nacido en Belfast, Irlanda del Norte, Horner hacía poco que había emigrado a los Estados Unidos desde Canadá con su esposa Joan. Después de varias entrevistas sin éxito, oyó en una conversación que buscaban a una persona para trabajar en S.C. Johnson & Son, conocida también como Ceras Johnson. El único problema era que exigían un título universitario, y Horner había dejado la secundaria a los 16 años. Sin dejarse intimidar por eso, Horner fue a Ceras Johnson y se entrevistó con el señor Lansford, director regional. El señor Lansford le dijo que estaban pensando si contrataban a un candidato licenciado en Notre Dame, pero que ya le diría algo. Sabía que podía hacer perfectamente el trabajo, escribe Horner. Antes de salir del edificio, me presenté a todas las chicas que había en la oficina. Cada día iba a comprobar si el señor Lansford ya había contratado a alguien y, de paso, me paraba a charlar un rato con las mujeres, les preguntaba por la familia y me interesaba por ellas. Así estuve una semana, y entonces el señor Lansford decidió que dejaría la decisión sobre quién sería el nuevo jefe en manos de las mujeres de la oficina. Todas, unánimemente, dijeron: ese joven tan simpático de Canadá, y conseguí el trabajo. Horner dice que le gusta explicar la historia porque demuestra el poder que tiene el hacer buenas relaciones. 2. No tenía ni la experiencia ni la titulación que pedía la empresa, pero supo ser atento con las personas, interesarse por ellas y comportarse con cortesía. Ese interés de Horner por tener una buena relación con las personas se mantuvo en todos los empleos que tuvo. En 1985, él y su esposa fundaron Premier Design, Incorporated, en Irving, Texas. La filosofía de la empresa se basaba en el mismo principio seguido por Horner en 1951: todas las personas son valiosas. Hoy en día, su marca nacional de joyería tiene más de 250 empleados y factura más de $200 millones al año. Y tal vez la empresa no hubiera existido jamás de no ser por la actitud cortés de su fundador. Cortesía: el hecho de tratar a todo el mundo como a amigos personales. El valor de las relaciones. La idea popular es que la cortesía consiste en tener buenos modales. La palabra cortesía, sin embargo, tiene un sentido mucho más rico: significa tener una actitud amistosa. En el ámbito de las relaciones, no todo el mundo elige hacerse amigo nuestro, pero la cortesía nos incita a tratar a todas las personas como a amigos, tanto de palabra como con nuestra conducta. La cortesía parece poco importante cuando se la compara con la paciencia o el perdón. Sin embargo, la cortesía se basa en una creencia de importancia crucial para cualquier relación. Todas las personas que encontramos merecen nuestra amistad. Tras la apariencia exterior, siempre hay una persona que vale la pena conocer. Cuando pensamos así, la cortesía no solo es posible, sino que resulta inevitable. Cuando somos corteses con alguien, reconocemos el deseo de relacionarnos con ese alguien, aunque solo sea la persona que nos deja introducirnos en su carril al incorporarnos a una carretera. Cuando somos descorteses, actuamos como si en ese momento fuéramos la persona más importante del mundo. La cortesía, de hecho, suele ser el primer paso hacia la amistad. Cuando tratas a alguien como si fuera tu amigo, abres la puerta a ampliar la relación. Si piensas que todas las personas que conoces son valiosas, entonces la cortesía resulta inevitable. Por la mañana, mi amiga Angie suele ir a una sandwichería a escribir. Se dio cuenta de que normalmente era siempre la misma mujer la que le limpiaba la mesa y parecía que le tenía una notable simpatía. Una mañana, en el mes de diciembre, Angie le llevó una vela de Navidad y le dio las gracias por cómo la había servido todo ese año. 3 años después, la chica todavía le sonríe cuando la ve entrar por la puerta. A veces hablan de lo que está pasando en sus respectivas vidas. La cortesía que ambas mostraron les permitió iniciar una relación. Tal vez nunca lleguen a ser amigas íntimas, pero disfrutan de la compañía mutua y eso hace que un día cualquiera sea más placentero. La cortesía es esencial para hacer del amor una forma de vida, ya que la persona cortés pone el acento en el valor de las relaciones. Sin ser cortés con los desconocidos, con los amigos y con los familiares, es imposible construir relaciones positivas en las que reconozcamos la valía de los demás. ¿Soy una persona cortés? Valora las siguientes afirmaciones del 1. Raras veces. Al 5. Habitualmente. 1. Envío felicitaciones de cumpleaños y notas de agradecimiento. 2.
Me gusta ser cortés con los demás. 3. Cuando alguien me da algo que no necesito, respondo con sincera gratitud. 4. Dejo lo que estoy haciendo para ser cortés con las personas más cercanas. 5. Busco la forma de ser cortés con las personas que parece que tienen un día difícil. Suma tus puntuaciones. Si el resultado de la suma está entre 20 y 25, has avanzado notablemente en la vía hacia amar a las personas por medio de la cortesía. Si es inferior a 20, es posible que aprecies el recordatorio que te ofrecemos en este capítulo de que la cortesía es un modo de reconocer la valía de los demás. Tratar con cortesía a los demás. Hace ya algún tiempo, estaba de viaje con un grupo de adolescentes para visitar a un grupo de personas necesitadas en Haití. En uno de los aeropuertos estadounidenses teníamos que tomar un autobús para cambiar de terminal. Vi que 3 o 4 de los jóvenes cedían inmediatamente el asiento a los mayores que entraban en el autobús, mientras que otros seguían sentados mientras los ancianos estaban de pie junto a ellos. Pensé que los jóvenes que se comportaban cortésmente habían aprendido a ser corteses de sus padres, mientras no era así con los que continuaban sentados. Tomé nota mentalmente y después le dije al delegado del grupo de jóvenes que sacara a colación el tema de la cortesía en una de las reuniones del grupo. Si la cortesía es una de las cualidades del amor, y si queremos amar de verdad, ¿no debería ser la cortesía tema frecuente de discusión? Para la persona que ama de verdad, la cortesía es una forma de vida. Es también una fuente de satisfacción. Cuanto más corteses somos, más disfrutamos viendo la respuesta de los demás a nuestra amabilidad. No es difícil encontrar oportunidades para tratar a los demás como a amigos. Si no hemos desarrollado una actitud cortés, tal vez no seamos capaces de reconocer las oportunidades. Veamos algunas formas de desarrollar una actitud amorosa. Aprovechar la ocasión. El escritor británico Evelyn Waugh advertía una vez a Lady Mosley que respondería a todas las cartas que le escribiera. Él explicaba que su padre, el corrector y editor Arthur Waugh, había pasado los últimos 20 años de su vida contestando a cartas. Si alguien le enviaba una nota de agradecimiento por un regalo de boda, él le agradecía la nota, y el intercambio no cesaba hasta la muerte. Ser cortés implica reconocer la presencia o los esfuerzos de los demás, quizás no tanto como Arthur Waugh, pero sí más de lo que solemos hacerlo hoy en día. Hace poco le regalé a un grupo de unas 30 personas una copia de uno de mis libros para cada una de ellas. En 2 semanas, recibí 3 notas de agradecimiento. Mi esposa llegó a la conclusión de que, solo el 10% había aprendido de su madre a enviar notas de agradecimiento. Probablemente tenía razón, pero yo no podía evitar preguntarme si el 90% restante actuaba con cortesía en otras facetas de su vida. Quería creer que somos más del 10% los que tenemos un cierto grado de cortesía con los demás. Sabía, además, que hay personas a las que les gusta expresar y recibir amor verbalmente, mientras que hay otras a las que nunca se les ocurre hacerlo. Aún así, apreciaba el hecho de que unas pocas personas se hubieran tomado el tiempo necesario para expresarme su gratitud por un simple gesto que había tenido con ellos. Me otorgaban un trato de amigo, más que de conferenciante contratado. La cortesía suele ser algo tan sencillo como acordarse de los cumpleaños y los aniversarios, o enviarle una carta a alguien que está enfermo para desearle que se mejore. ¿Qué es lo que tú más sueles valorar en los momentos de celebración o de tristeza? Piensa en amar a los demás del mismo modo en que te gusta que te amen a ti. Al volante. Cuando 2 autos se acercan a un espacio libre para aparcar, ¿eres de los que ceden el lugar al otro, o de los que se apresuran a ocupar el espacio como si quisieras anotar un touchdown? Parece que, cuando la gente se sienta detrás de un volante, todos los demás se convierten en enemigos. Es como si quisieran ganar una carrera en la que todo está permitido. Pegarse al auto de delante, tocarle la bocina, hacerle gestos obscenos y no cambiar de carril e impedirles la entrada a los autos que se incorporan, todo parece legítimo. Es posible que al volante, más que en cualquier otro sitio, sea donde más se aprecie la cortesía en el comportamiento de las personas. Siempre agradezco enormemente que alguien se pare un momento para dejarme incorporar al tráfico cuando salgo del aparcamiento de un restaurante. Tengo la sensación, además, de que el conductor cortés también se siente bien consigo mismo. ¿Qué pasaría en las calles y los aparcamientos de este país si todos tratáramos a los demás conductores como a amigos personales? Como buen vecino. Cortesía es sinónimo de buena vecindad, lo que significa que debemos tratar a los vecinos como a amigos. Tal vez eso implique cortarles el césped del jardín cuando están en el hospital, ofrecernos a recogerles el correo cuando están de viaje o prestarles las herramientas cuando las necesitan. Ser un buen vecino implica darse cuenta de las necesidades de los vecinos y tener una influencia positiva en su vida.
Cosas tan simples como esas pueden tener un gran efecto en un vecino. En la obra La clave del éxito, Malcolm Gladwell nos cuenta que, cuando las asociaciones cívicas de la ciudad de Nueva York concentraron sus esfuerzos en actuar sobre pequeños problemas diarios como los pequeños alborotos y la suciedad del barrio y empezaron a mostrar su deseo de hacer cambios positivos, descendieron también delitos como las violaciones y los asesinatos. El escaso número de personas del reducido número de situaciones sobre las que la policía y los otros agentes sociales sí tenían alguna repercusión comenzó a comportarse de modo muy diferente, y su comportamiento se extendió también en los demás. ¿Quién sabe el efecto que pueden tener en tu comunidad tus actos de cortesía? ¿Me oyes bien ahora? La proliferación de teléfonos móviles ha introducido un nuevo campo para ser cortés o descortés. No olvidaré nunca la primera vez que me enfrenté a esa nueva realidad. Estaba en medio de una sesión de asesoramiento con un cliente cuando le sonó el teléfono móvil. Me dijo. Perdón, contestó a la llamada y estuvo 5 minutos conversando por teléfono con la otra persona. Después de eso, se disculpó nuevamente y seguimos con nuestra conversación como si nada hubiera pasado. Más tarde, apenas si podía creer lo que me había pasado. Sin embargo, después de esa vez he vuelto a tener experiencias similares en muchas ocasiones, no necesariamente en el despacho, sino en conversaciones privadas y en lugares públicos. Los teléfonos móviles se han convertido en una fuente de descortesía tal que el mes de julio se ha declarado Mes Nacional de la Cortesía al Teléfono Móvil. A pesar de eso, parece que las cosas no han mejorado mucho. En una encuesta reciente, el 91% de los entrevistados respondían que habían sido víctimas de muestras públicas de insensibilidad relacionadas con las tecnologías. Es interesante destacar que, en la misma encuesta, el 83% de los entrevistados decían que nunca o raras veces habían sido culpables de ese mismo tipo de actos. Al igual que sucede con muchos actos de descortesía, vemos lo que los demás hacen, pero no lo que hacemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos visto a dos personas sentadas frente a frente en un restaurante, una hablando por teléfono y la otra mirando por la ventana? No sé de dónde hemos sacado la idea de que la persona que llama es más importante que la que está frente a nosotros. Entiendo que hay excepciones, urgencias y ciertas llamadas de trabajo. Sin embargo, en el curso normal de la vida, la norma de cortesía es: no respondas al teléfono móvil cuando estás hablando con alguien. Escoger satisfacer a los demás. La cortesía transforma los momentos molestos en oportunidades para ser gentiles. Lo más sorprendente es que se gasta menos tiempo y menos energía en ser amable que en enojarse. Paso una gran parte de mi tiempo en aviones. Regularmente se me brinda la oportunidad de ceder mi asiento a un marido, una esposa o una hija que quieren sentarse juntos. Tengo que reconocer que prefiero que me den un asiento de pasillo, pero la cuestión es qué haría si se tratara de un amigo. Los asientos de en medio no son tan malos cuando tienes la satisfacción de saber que les has hecho el viaje más agradable a otras personas. Está también la cuestión de cómo tratamos a los vendedores de telemarketing, sobre todo cuando nos interrumpen durante la comida para vendernos revestimiento exterior de plástico para casas de ladrillo. En lugar de tratar a la persona con rudeza, ¿por qué no le dices no necesito el revestimiento plástico, pero me alegra ver que te esfuerzas por hacer bien tu trabajo, ojalá te vaya bien, que tengas un buen día? Es más fácil tratar a la persona cortésmente que irritarse, y, cuando somos corteses, nos sentimos mucho mejor después de despedirnos. Recibir con gratitud. La cortesía implica también recibir de los demás con gratitud. A algunos de nosotros nos cuesta menos dar que recibir, pero recibir con gentileza los actos de amabilidad de los demás es una manera de ser cortés con ellos. Recuerdo un caso particular en el que viajé a un país extranjero para hablar de temas matrimoniales y familiares. Al final de mi estancia en el país, uno de los anfitriones me dio un regalo. Sabía que era un regalo caro, y sabía que mi anfitrión no podía permitírselo. Era una muestra de sacrificio y de amor. Todo en mi interior quería decirle: necesitas más el dinero que yo el regalo. Sin embargo, sabía que eso sería terriblemente maleducado, así que acepté el regalo con gratitud. Cuando los demás quieren hacer algo por ti o darte algo como muestra de amor, es descortés negarles la oportunidad de hacerlo. Recibir de los demás es una manera de mostrarles amor. Dar malas noticias. También debemos ser corteses cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Muchos de nosotros ejercemos un cargo directivo y, por razones económicas o de otra índole, nos vemos obligados a despedir a empleados. Aún en ese caso, debemos comportarnos con cortesía. James M. Braude, empresario californiano, me explicaba un día: uno de los hombres más corteses que jamás he conocido fue la persona que me despidió de mi primer empleo. Me llamó y me dijo:
Hijo, no sé cómo vamos a poder funcionar sin ti, pero a partir del lunes tendremos que intentarlo. Hay formas de tratar a las personas cortésmente aun cuando tenemos que informarlas de algo desagradable. Decir lo siento. Hace poco leí esta sugerencia sobre las normas de etiqueta en una ocasión incómoda. ¿Qué debemos decir si, mientras cortamos el pavo, se nos resbala de la bandeja y le cae en el regazo a la persona de al lado? Hay que ser cortés, y decir, ¿le importa que le moleste y recupere el pavo? La cortesía tiene un papel importante cuando cometemos un error o tenemos un accidente que incomoda a otra persona. Un amigo me explicaba recientemente lo que le pasó en un restaurante. Al camarero se le cayó un plato de comida encima del hombro de mi amigo y la comida le resbaló hasta la camisa y los pantalones. El camarero dijo lo siento, se fue y volvió con unas servilletas de papel que utilizó para limpiarle la ropa. Nuevamente, le dijo, lo siento, pero no le ofreció invitarlo a la comida ni pagarle la limpieza de la ropa o comprarle ropa nueva. Mi amigo me dijo, es la última vez que vuelvo a ese restaurante. Fue un accidente, claro está, pero lo siento no es lo bastante cortés para que mi amigo regrese a ese restaurante. Si el camarero hubiera informado a su jefe y el jefe le hubiera ofrecido una invitación para comer en compensación por la limpieza de la ropa, lo más probable es que mi amigo hubiera vuelto al restaurante. Todos cometemos errores. La cortesía hace que nos pongamos en el lugar de la otra persona y nos disculpemos de la forma más afectuosa posible. Prestar atención. Existe una historia según la cual el zar Nicolás I de Rusia le pidió a Liszt, el gran pianista, que tocara en su corte. En la mitad del concierto inaugural, el gran músico miró al zar y vio que estaba hablando con uno de sus ayudantes. Liszt siguió tocando, pero estaba muy irritado. Viendo que el zar no dejaba de hablar, Liszt acabó por dejar de tocar. El zar le envió a un mensajero para averiguar por qué había dejado de tocar. Liszt le dijo, cuando el zar habla, todos deberían callar. Después de eso, ya no hubo más interrupciones en el concierto. Prestar atención es una forma de ser cortés. Eso puede exigir que, al asistir al recital de piano del hijo de algún amigo, estemos atentos a la música aunque lo que nos gustaría es estar en casa. Puede implicar escuchar a quien nos dice lo que ya sabemos. Cuando interrumpimos a alguien y le decimos sí, eso ya lo sé, le estamos privando de la oportunidad de compartir con nosotros algo que es importante para él. Nuestra cortesía enriquece la vida de la persona que nos habla, y en eso consiste amar. Buscar un cambio. Da la impresión de que a la mayoría de nosotros nos gustaría que fueran más corteses con nosotros en la vida diaria. El Gabinete Estratégico para Temas de Políticas Públicas Agenda ha realizado hace poco un estudio en toda la nación sobre qué opinan los estadounidenses de los comportamientos groseros. Estos son los resultados. El 79% piensa que la falta de respeto y de cortesía es un grave problema nacional. El 73% opina que los estadounidenses se trataban con más respeto en el pasado. Al 62% le molesta mucho presenciar comportamientos groseros e irrespetuosos. El 49% ha tenido que soportar conversaciones desagradables y a gritos por el teléfono móvil. El 44% oye con frecuencia palabras malsonantes y al 56% le molesta mucho. El 41% confiesa que se ha comportado de forma grosera o irrespetuosa. 9. Hablar con cortesía. Tal vez la mejor manera de mostrar cortesía sea en nuestra forma de escuchar y de hablar. Las palabras nos dan cada día la oportunidad de reafirmar lo importante que es para nosotros una relación. La cultura de la discusión. En la sociedad occidental, la gente está muy influida por lo que la científica social Deborah Tannen ha denominado la cultura de la discusión. Escribe Tannen, hemos llegado a enfocar el diálogo público, igual que casi cualquier otra cosa que queramos conseguir, como una pelea. Nuestro espíritu está corrompido por el hecho de vivir en un ambiente de incesante contienda. Cuando se discute con alguien, el objetivo no es hoy en día escuchar y comprender a la otra persona, sino que más bien lo que la persona hace es utilizar todas las tácticas que se le ocurren, incluida la de distorsionar las palabras del oponente para vencer en la discusión. Basta con mirar cualquier tertulia televisiva para darse cuenta de lo que quiere decir la doctora Tannen. Los participantes se interrumpen en medio de las frases, levantan la voz como si los gritos fueran más convincentes que las palabras en tono suave, se atacan personalmente en lugar de rebatir las respectivas ideas, intentan arrinconar a los oponentes con preguntas de sí o no, para derribarlos después. Si todo eso falla, degradan verbalmente a los oponentes. Son pocas las personas que escuchan las opiniones de los demás. El objetivo es salir victorioso de la discusión, no ilustrar al público. ¿Es así como se construye una relación?
Hablar sin tapujos tiene su lugar en la relación, pero si caemos en la descortesía, tal vez ganemos la discusión, pero perderemos una relación. Para tener una actitud cortés, hay que iniciar cualquier conversación como si estuviéramos hablando con un amigo. El primer objetivo debe ser siempre preservar la amistad, no ganar una discusión. Cuando nos separamos de la otra persona, queremos que sepa que la respetamos como persona, aunque no estemos de acuerdo con lo que piensa. Hábitos a adquirir. Hay que iniciar cualquier conversación como si estuviéramos hablando con un amigo. Crear un espacio para la amistad. La mayoría de nosotros somos corteses con los demás cuando los demás lo son con nosotros. Lo que caracteriza a un amor maduro es el hecho de hablar con cortesía a quienes no nos ofrecen a nosotros el mismo trato. En una entrevista de evaluación del trabajo, el encargado le dijo a Rob que había dos ámbitos en los que no rendía lo suficiente. Rob me explicaba después. Sabía que el encargado había llegado a esa conclusión después de hablar con alguien, ya que no había estado en posición de observarme. Lo primero en lo que pensé fue en decirle, creo que es injusto que me juzgue por lo que dicen los demás. Sin embargo, me acordé de lo que me había dicho. Háblale siempre como si fuera tu amigo. Así que le dije, aprecio mucho lo que me dice. Si quiere que le sea sincero, yo no opino lo mismo, pero sé que tiene motivos legítimos para llegar a esa conclusión. Y lo respeto. Así pues, ¿qué me sugiere que haga para ser más eficiente en esas tareas? Me gustaría mucho ser más eficiente. Desde ese momento, el resto de la conversación fue tan amistoso como era posible. Cuando salí de allí, le dije, estoy muy contento de haber hablado con usted, y aprecio mucho su punto de vista. Intentaré aprender de lo que me ha sugerido. Por favor, sepa que estoy abierto a cualquier otra idea en el futuro. Gracias por el tiempo que me ha dedicado. Después de esa conversación, todas las interacciones que hemos tenido han sido positivas. La experiencia me enseñó que cuando hablo con una persona como si fuera mi amigo, es más fácil que lo acabe siendo. Cuando estamos en una conversación que dista mucho de tener intenciones amables, hay que tener mucha fuerza de voluntad para responder con cortesía. Sin embargo, si escogemos mostrar la fuerza de voluntad necesaria, es posible que con nuestras palabras aplaquemos a la otra persona y creemos un espacio para que se desarrolle una verdadera amistad. Hablar con amor. Así pues, ¿qué es hablar con cortesía? Ahí van algunas sugerencias prácticas. Entablar conversación. Eso es fácil para las personas que son habladoras por naturaleza. Para alguien más introvertido, puede ser mucho más difícil. Sin embargo, cuando piensas que toda persona con la que te encuentras es un amigo en potencia, estás más motivado para conocerla mejor. Entablar conversación le indica a la otra persona que es alguien a quien crees que vale la pena conocer, a quien valoras como persona. Claro que hay personas que no responderán con la misma cortesía cuando abras la puerta a mantener una conversación amistosa. Ser cortés es respetar su elección. La cortesía no se puede imponer a los demás. A menudo, una forma de entablar conversación es pedirle a la otra persona que te haga algún favor. Si hay un compañero de trabajo o alguno de tus vecinos que sabe mucho de algo en particular y necesitas que te ayude, pedirle el favor es tratar al otro como si fuera tu amigo y crear un espacio para posteriores conversaciones. Las relaciones de amistad a menudo comienzan por pedir un favor. Presta toda tu atención. Si hablas con alguien en un pasillo u otro lugar por el que pasan otras personas, mantén contacto visual con la persona que está frente a ti. Si están comiendo juntos en un restaurante lleno de gente, centra la atención en la persona con quien estás. El hecho de concentrarse en ella le comunica a la otra persona que es la persona más importante de tu mundo en ese momento, que aprecias lo que pueda decirte. Cuando mantienes el contacto visual con ella, es más difícil que tu mente piense en otras cosas, y la otra persona se da cuenta de que estás concentrado en la conversación. Escucha para comprender, no para juzgar. Es natural que evalúes las palabras de los demás mientras hablan. Puede que estés de acuerdo o no con sus ideas, pero lo cortés es que te asegures de que entiendes lo que piensa antes de expresar tu propia opinión. Si te precipitas en mostrar tu desacuerdo, lo que haces es detener el flujo de la conversación. Tómate tu tiempo para descubrir lo que la otra persona intenta comunicarte antes de responder. Si no, es posible que respondas de manera inapropiada. Si no estás de acuerdo con lo que alguien dice, exprésalo como si fuera un amigo, no un enemigo. Entiendo lo que me dices, y tienes mucha razón, pero déjame que te explique lo que yo pienso, que es algo distinto. Después, coméntale tus ideas. Expresar respeto por las ideas de los demás antes de expresar las propias ayuda a que la conversación mantenga un tono amistoso y hace que sea más difícil que el tono llegue a ser de confrontación. Reconocer las diferencias de opinión es parte de la vida.
Si nos negamos a mantener una conversación amistosa con quienes discrepan de nosotros, nuestro círculo de amigos se vuelve cada vez más estrecho. Si, por el contrario, aprendemos a hablar con cortesía, nuestro círculo de amigos se amplía. No hay que obligar nunca a la otra persona a que esté de acuerdo con nosotros. Recuerda, no se trata de ganar en una discusión, sino de construir una relación. Esperanza de paz. Una vez hice de moderador en un debate entre alumnos universitarios. El grupo estaba compuesto básicamente de alumnos estadounidenses, pero había también un joven de Israel, que era judío, y otro de Egipto, que era musulmán. Como el debate estaba abierto a la participación del público, el joven egipcio planteó la cuestión de qué es lo que opinan los estadounidenses de las tensiones de Oriente Medio. Lo primero que dije fue: no puedo hablar en nombre de todos los estadounidenses, solo puedo hablar por mí mismo, pero es una excelente pregunta, y abrí el turno de intervenciones. Algunos alumnos dijeron lo que pensaban. Unos eran más pro-israelíes, otros más pro-árabes. Al final, resumí la cuestión del siguiente modo. Parece que lo que estamos diciendo es que las diferencias religiosas y culturales entre judíos y musulmanes son algo muy real y que ambos grupos tienen perspectivas de la historia muy distintas también. Creo que estamos todos de acuerdo en que ha habido malas interpretaciones y malas acciones por ambos bandos. Cabe tener la esperanza de que, por ambos bandos, crezca una nueva generación que sea capaz de actuar con respeto y con dignidad. ¿No es eso, en definitiva, lo que procuramos hacer en este debate? Al finalizar la reunión, tanto el alumno judío como el árabe se me acercaron individualmente a darme las gracias por mostrar una cierta comprensión de sus posturas. El alumno árabe me dijo: en la mayoría de los debates en los que he participado, la gente es pro-judía o pro-árabe, y muestra poco respeto por la postura del otro bando. Creo que la clave está en el respeto y en escucharnos mutuamente. Es la única esperanza para resolver el problema. Le dije que pensaba lo mismo que él. No quiero decir que con una simple charla amistosa se solucionen todos los problemas culturales ni las tensiones religiosas. Lo que sugiero es que, si queremos ser parte de la solución más que del problema, tenemos que aprender a hablar con cortesía. No levantes la voz. No recurras nunca a monólogos insultantes, en voz alta, severos y condenatorios. Levantar la voz y atacar al contrario con palabras de condena sirve más para caldear que para iluminar la cuestión. La otra persona, y cualquiera que esté oyendo la conversación, no escucharán lo que dices, sino cómo lo dices. Por eso, ese tipo de comportamiento no solo genera más enemigos que amigos, sino que la falta de educación resta cualquier verdad que haya podido haber en tus palabras. Cuando tengas que rechazar una idea, hazlo con gentileza. Habla siempre movido por el deseo de conservar la relación. Por ejemplo, puedes decir: aprecio mucho lo que me dices. Personalmente, no creo que sea así, pero te respeto como persona y espero que por discrepar en esto no se resienta nuestra relación, ya que creo que tienes mucho que ofrecerme y tal vez yo también tenga algo que ofrecerte. Rechaza las ideas, pero no rechaces nunca a la persona. Discúlpate cuando sea necesario. La realidad es que a veces nos expresamos de forma descortés, pero eso no debe poner fin a nuestras relaciones. Si estamos dispuestos a disculparnos, lo más común es que la otra persona esté dispuesta a perdonarnos, y la relación puede así conservarse. Una disculpa sincera hará que la relación se estreche, en lugar de quedar destruida. Si aprendemos a hablar con cortesía, aun cuando discrepamos de los demás, podemos mantener abierta la comunicación y, tal vez, conservar una atmósfera de amistad, en lugar de crearnos enemigos. ¿Cómo ser cortés? Seamos francos, hay gente que nos irrita. Sin embargo, con fuerza de voluntad, podemos ser corteses aun cuando estamos irritados. Y así pues, ¿cómo practicar la cortesía, aunque tengamos que hacer un esfuerzo para ser educados con la persona que mastica sonoramente al lado nuestro cuando estamos almorzando, o con el conductor que nos corta el paso? Hay tres cosas que, si las tenemos siempre bien presentes, nos ayudarán a hacer que la cortesía se convierta en la forma natural de interactuar con los demás. Todas las personas con las que te encuentras son valiosas. Poco antes de las 8 de la mañana del viernes 22 de enero de 2007, un joven con tejanos, camiseta y una gorra de béisbol de los Washington Nationals entró en l'Enfant Plaza, en Washington después de Cristo, junto a la parada de metro, y sacó un violín de su funda. Dejó la funda abierta a sus pies, arrojó dentro unos pocos dólares, miró unos instantes a los hombres y mujeres de negocios que entraban corriendo en el metro y empezó a tocar. 63 personas pasaron junto al violinista antes de que un hombre girara levemente la cabeza antes de seguir adelante. Pocos segundos después, una mujer puso la primera propina por la interpretación musical $1.
6 minutos después de empezar el concierto, alguien se apoyó en una pared cercana y se paró a escuchar. En los 3/4 de hora que duró el concierto, 7 personas se pararon a escuchar la interpretación durante al menos un minuto. 27 personas pusieron dinero en la funda. 1070 personas pasaron apresuradamente a escasos metros de distancia, sin dar señas de ver ni oír al músico. Lo que pocas de las personas que pasaron por allí sabían era que habían tenido la oportunidad de escuchar gratis un concierto del violinista Joshua Bell, internacionalmente famoso, que había tocado algunas de las piezas más fascinantes jamás escritas, con un violín Stradivarius de 1713. El diario The Washington Post le había pedido que tocara a modo de experimento. ¿Se detendría la gente a apreciar la belleza en medio de la hora punta? Había mucha más gente haciendo cola para comprar un billete de lotería en el kiosco que había en lo alto de las escaleras mecánicas. Es una sensación extraña, ver que la gente, de hecho, me ignoraba, declaraba Bell entre risas. En los 3/4 de hora que había tocado, había ganado $32,17. En los entornos donde toca habitualmente, su talento puede reportarle hasta $1000 el minuto. La gente, en medio de las prisas por llegar al trabajo, pasó por alto la valía de Joshua Bell como violinista. ¿Con cuánta frecuencia estamos tan ocupados que no podemos apreciar el valor de las personas que nos rodean? Claro que no todas tocan un instrumento tan bien como Joshua Bell, pero todas las personas que conocemos tienen un valor imposible de cuantificar, que solo seremos capaces de ver si nos tomamos el tiempo necesario para observar y escuchar. Cuando somos desagradables con un empleado, con un dependiente o con la persona que nos corta el paso en la acera, quizás también seamos capaces de pasar junto a un violinista de categoría internacional como si lleváramos tapones en los oídos. La cortesía nos da la oportunidad de percibir la belleza y el talento de las personas que vemos cada día. Nos recuerda la dicha que podemos experimentar si, por un momento, nos olvidamos de los compromisos y, sencillamente, nos paramos a escuchar. Todas las personas que conoces están librando su propia batalla. El director cinematográfico Stanley Kramer explica la historia de cuando tuvo que dirigir a Vivien Leigh, muy popular por el papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, en su último papel, en la película de 1965, La nave del mal. Una mañana, en el plató, estaba maquillándose para una escena y empezó a hacer el tonto en la mesa de maquillaje y a hacerles la vida imposible a los maquilladores durante unas 2 horas y media. Cuando Kramer entró en la sala, Leigh lo miró y le dijo: Stanley, hoy no puedo hacer nada. Debilitada por la depresión y la tuberculosis que acabaría con su vida 2 años más tarde, Leigh pedía un poco de compasión. En un acto de homenaje celebrado en la Universidad del Sur de California USA después de la muerte de la actriz, Kramer explicaba: sabía que estaba enferma y que no podía hacerlo. Nunca olvidaré su mirada. Era la mirada de una de las mayores actrices de nuestra época. A partir de ese momento, me convertí en la persona más decidida, comprensiva y paciente que podía ser. Estaba enferma y tenía el valor de seguir adelante. ¿Qué se puede decir en esa situación? Detrás de cualquier rostro hay siempre un espíritu humano que libra su propia batalla. A veces la batalla es contra el dolor físico o la enfermedad. A veces su origen está en una relación maltrecha o en las dificultades monetarias. Aún así, todas las personas que hemos conocido hoy mismo libran de algún modo su propia batalla. Henry Wadsworth Longfellow dijo una vez: todo hombre esconde su propio dolor, que el mundo no conoce, y a menudo decimos que alguien es frío cuando solo está triste. La otra noche escuché que una bibliotecaria le decía a un cliente que ya era casi hora de cerrar y era demasiado tarde para sacar tantos libros. En lugar de responder a la defensiva o con irritación, el cliente le dijo: parece que ha tenido un día muy largo. Pues sí que ha sido un día largo. La bibliotecaria suavizó inmediatamente el tono de voz y esbozó una sonrisa, mientras empezaba a pasar por el escáner la pila de libros. ¿Ve la cola que hay para sacar libros? Cuando la gente viene tan tarde, no salimos de aquí hasta las 9:30. Entiendo que tenga ganas de llegar a casa. La próxima vez procuraré venir antes. El cliente se fue con la bolsa de libros mientras la bibliotecaria llamaba a la siguiente persona con un tono mucho más amable. Cuando observo una actitud aparentemente arrogante, hostil o distante, el instinto me pide responder con irritación. Sin embargo, si pienso en la lucha interior que se esconde tras la actitud de esa persona, es más fácil que tenga una respuesta cortés hacia el individuo. Quizás siga irritado, pero, si voy más allá de la apariencia externa, tengo motivos para responder con cortesía. Hábitos a adquirir. Cuando alguien es especialmente desagradable o distante, piensa un minuto cuál puede ser la causa profunda de ese comportamiento. Toda expresión de cortesía enriquece la vida de alguien.
Cuando estaba en la universidad, Caroline y yo teníamos poco tiempo y poco dinero. Ambos trabajábamos y yo tenía toda la carga de los estudios. Vivíamos en un albergue de estudiantes y nos habíamos hecho buenos amigos de John y Jane, que vivían en el apartamento que había encima del nuestro. Un año después, la madre y el padre de Jane vinieron una semana a visitar a su hija. El día que llegaron, los vimos brevemente y Jane nos presentó como sus mejores amigos. Esa semana, un día al llegar a casa vi que el padre de Jane me había lavado y abrillantado el auto. No podía creer lo que veía. Cuando fui a darle las gracias, me dijo: los amigos de Jane son mis amigos. Aún hoy lo recuerdo con cariño. Me demostró su amor tratándome como a un amigo, aunque no pasaba de ser un conocido. Nadie supera el deseo de que lo traten con cortesía. Cuando le expresamos a alguien nuestra cortesía, sabemos sin duda que le hemos hecho el día más agradable. Lo hemos librado de un peso y lo hemos animado a ser igualmente cortés con los demás. Nos sentimos bien con nosotros mismos por tener una actitud amistosa, y la otra persona se siente bien porque alguien lo ha tratado con respeto. La cortesía empieza en casa. Hace poco estuve en Baton Rouge. Vino a recogerme al aeropuerto un hombre de 23 años. Cuando me llevaba al hotel, me di cuenta de que me respondía con sí, señor o no, señor a todas las preguntas. Lo primero que pensé es que hacía poco que había estado en el ejército, pero me equivocaba. Al día siguiente, me di cuenta de que, cuando hablaba con una mujer, su respuesta era sí, señora o no, señora. Estaba claro que había crecido en el sur, donde había aprendido a expresar cortesía tratando a los hombres como señores y a las mujeres como señoras. La cortesía era parte natural de la forma de hablar de ese joven. Cada cultura y subcultura tiene su propia lista de formas habituales de ser cortés, formas que se espera que todo el mundo muestre. Normalmente, se enseñan y se aprenden en casa. Estas son algunas de las formas habituales de cortesía que aprendí en una familia trabajadora de clase media en el sureste de los Estados Unidos. Cuando alguien te hace un cumplido o un regalo, di siempre gracias. No hables con la boca llena. Pide permiso antes de jugar con los juguetes de tu hermana. No tomes el trozo más grande de pollo. Prueba siempre la comida antes de decir que no la quieres, y después di: no me apetece, gracias. No entres nunca sin llamar en la habitación de otra persona. Llama y di: ¿puedo entrar, por favor? Acaba los deberes antes de jugar a la pelota. Cuando veas que tu padre o tu madre están haciendo algo, diles siempre: te ayudo. Espera tu turno para dar una vuelta en el scooter. Cuando llegue la tía Zelda, ve a esperarla a la puerta y dale un abrazo. Si quieres que Honmi salga a jugar contigo, llama a la puerta y dile a su madre: ¿puede Honmi salir a jugar conmigo? Si te dice ahora no, di gracias y vete. Dile sí, señora y no, señora a tu madre, y sí, señor y no, señor a tu padre. No levantes la voz a tus padres ni a tu hermana. Cuando alguien está hablando, no lo interrumpas. Cuando entres en una habitación, quítate la gorra. Mira a la gente a los ojos cuando les hablas. Cuando estés comiendo en la mesa y quieras sal, di: por favor, ¿me pasas la sal? Antes de levantarte de la mesa cuando has acabado de comer, di: ¿les importa que me levante? Todas esas fórmulas habituales de cortesía están pensadas para mostrar respeto a los miembros de la familia y a los vecinos. No son normas universales, pero son lo bastante comunes como para que el lector identifique probablemente algunas de ellas como formas de comportarse que sus propios padres consideraban corteses. Enseñar a los hijos a ser corteses. Al llegar a la edad adulta, reafirmamos o rechazamos las formas de cortesía habituales que aprendimos de niños. Por ejemplo, de niño me decían: no cantes en la mesa. Años después descubrí que a mi esposa le decían lo mismo. Cuando decidíamos los principios que debíamos enseñar a nuestros hijos, incluimos entre ellos el de no cantar en la mesa. Era frecuente que nuestro hijo en edad preescolar se pusiera a cantar en voz alta en la mesa. Inmediatamente, lo hacíamos callar diciéndole: no se canta en la mesa. Mi esposa no tardó en decirme un día: creo que la norma de no cantar es demasiado rígida para los niños. No es coherente con la idea de expresar la alegría. Hablamos de ello y ambos estuvimos de acuerdo en que no se canta en la mesa era una forma de cortesía que habíamos aprendido de niños y que, conscientemente, ahora decidíamos rechazar. A partir de ese momento, dejamos que los niños cantaran libremente en la mesa siempre que no tuvieran la boca llena. Sean cuales sean las formas de cortesía que aprendiste de niño, es probable que aún tengan una fuerte influencia en tu forma de comportarte de adulto.
Quienes aprendimos de la familia las fórmulas habituales de cortesía tenemos una cierta ventaja a la hora de desarrollar esta cualidad del amor verdadero. Teniendo eso presente, si tienes hijos, me gustaría que pensaras en las fórmulas habituales de cortesía que les estás enseñando a tus hijos. Si reflexionas sobre la siguiente pregunta, tal vez quieras añadir o quitar alguna. ¿Cuáles son las formas de cortesía que me gustaría que aprendieran mis hijos? Los niños tienen que aprender que hay ciertas cosas que hacemos o dejamos de hacer por respeto mutuo. Si un niño aprende a respetar a sus padres y hermanos, es más fácil que respete también a sus profesores y a otros adultos fuera de la familia. El hijo adolescente que grita a sus padres es probable que algún día también le grite a su esposa. Si has crecido en una familia en la que no se insistía demasiado en las fórmulas habituales de cortesía, tal vez quieras hablar con otras familias sobre las fórmulas que éstas les enseñan a sus hijos para, a continuación, hacer tu propia lista y ayudar a tus hijos a dar un paso importante para amar a los demás. La cortesía en las relaciones más cercanas. Por muy difícil que pensemos que es tratar con cortesía a los extraños, la verdadera prueba de amor tal vez sea la de tratar cortésmente a las personas más próximas. Hasta las relaciones con los amigos más íntimos, con el cónyuge o con los miembros de la familia deberían incluir algunas fórmulas habituales de cortesía. Incluyó a continuación algunas de las formas de cortesía que mi esposa y yo hemos adoptado con los años. Nosotros las hemos desarrollado en el marco del matrimonio, pero pueden aplicarse a cualquier otro tipo de relación cercana. No hables nunca en nombre de la otra persona. Si alguien me pregunta qué piensa, qué quiere o qué desea mi mujer, yo siempre respondo: tendrás que preguntárselo a ella. Yo no puedo hablar por ella. O bien, si quieres se lo pregunto y luego te lo digo. Cuando hablas en nombre de otra persona, pasas por encima su individualidad. Escúchense siempre con empatía. Cuando escucho a mi esposa con empatía, procuro entender no solo lo que dice, sino también lo que siente. Para cumplir con este propósito, lo que hago es que, en lugar de interrumpirla, le pido que me clarifique algunas cosas para asegurarme de que estoy entendiendo correctamente lo que dice y lo que siente. Lo que estás diciendo es que estás enojada porque me has tenido que pedir 3 veces que saque la basura. ¿Es eso? El objetivo de ese tipo de pregunta reflexiva es más entender que juzgar. Cuando Carolyn siente que entiendo bien lo que me quiere decir, puedo darle mi opinión mientras ella me escucha con empatía. Una vez que ambos nos entendemos, podemos resolver el problema. En años previos de nuestro matrimonio, antes de que aprendiéramos a escucharnos con empatía, Carolyn y yo pasábamos mucho tiempo discutiendo. Discutir no es nada cortés. Pide siempre lo que quieres. Hace tiempo, una esposa me explicaba: me gustaría que mi marido hiciera algo especial por mí el día de mi cumpleaños. ¿Se lo has dicho a él? Le pregunté. No me dijo. Si tengo que decírselo, pierde todo el sentido. Espero que vivas muchos años, le dije, porque la probabilidad de que tu marido te lea el pensamiento es bastante baja. Dios no nos ha dado a la mayoría de los maridos el poder de leer la mente. Aprende a pedir lo que quieres. Si la otra persona decide hacerlo, no deja de ser un acto de amor. No tiene por qué hacer lo que le pides. Acéptalo, pues, como un regalo. Cuando tengas una discusión, céntrate en encontrar una solución, más que en salir victorioso. Cuando yo gano, mi esposa pierde. No es nada divertido vivir con un perdedor. Resolver los conflictos exige respetar las ideas respectivas y, después, buscar una solución que reafirme el amor que sentimos el uno por el otro. La mejor solución es aquella que tanto Carolyn como yo estamos seguros de que funcionará. Pide, no exijas. Cuando le exijo algo a mi esposa, yo me convierto en un tratante de esclavos y ella, en una esclava. Nadie quiere que lo controlen, pero la mayoría de nosotros estamos abiertos a que nos pidan las cosas sinceramente. Antes de pedirle a la otra persona que cambie, elogia 2 o 3 de sus virtudes. La apreciación verbal le transmite a la otra persona que nos gusta su forma de ser, que la apreciamos y la respetamos. Cuando le digo a mi mujer lo que me gusta de ella, se siente respetada y apreciada y está mucho más dispuesta a aceptar una petición sincera. Cuando alguien te confiesa su error y lo perdonas, no vuelvas a sacar jamás la cuestión. No puedo borrar los errores, pero sí puedo perdonarlos. Después de perdonarlos, de nada vale volver a sacar la cuestión. Cuando condeno a Carolyn por errores del pasado, lo que demuestro es que todavía no la he perdonado. Tenemos que aprender todo lo que podamos de la experiencia, pero, una vez acabado todo el proceso, hay que dejar la historia en paz. Todas esas formas habituales de ser cortés que practicamos mutuamente mi esposa y yo han enriquecido nuestro matrimonio sobremanera. Tal vez ya hayas descubierto por ti mismo algunas de ellas en tu relación con las personas más próximas.
Te sugiero que tú y los miembros de tu familia hagan una lista de las formas de cortesía que han aprendido a practicar entre ustedes. Después, hagan también una lista de las cosas que les gustaría añadir al repertorio de formas habituales de cortesía. Si aprenden a tratarse cortésmente dentro de la familia, es mucho más probable que sean corteses también con las personas externas a la familia. De hecho, la cortesía empieza en casa. Rival de la cortesía: las ocupaciones. ¿Cuándo fue la última vez que se te presentó la oportunidad de ser cortés con alguien y no la aprovechaste? ¿Por qué la dejaste escapar? Me aventuraría a decir que la mayoría de nosotros responderíamos que dejamos pasar la ocasión de ser corteses cuando estamos muy ocupados. Igual que los hombres y mujeres de negocios que pasaron junto a Joshua Bell aquella mañana de enero, todos tendemos a vivir enajenados. La cortesía, como las otras 6 cualidades de la persona que ama de verdad, es algo contracultural. En un mundo gobernado por las obligaciones, es más importante hacer las cosas que reafirmar el valor de las personas. Tal y como escribió hace 70 años Evelyn Underhill, líos y estado febril, ansiedad, intensidad, intolerancia, inestabilidad, pesimismo y tambaleo, así como todo tipo de prisas y preocupaciones, son esas las marcas de un espíritu que se ha hecho a sí mismo y que actúa por sí mismo. 13. Dado que las ocupaciones hacen que nos centremos exclusivamente en nosotros mismos, es fácil que pensemos que la falta de cortesía es algo que afecta a los demás, y no a nosotros. Creemos que nuestras faltas de cortesía son hechos aislados provocados por el hecho de que estamos pendientes de alguna otra cosa, porque tenemos demasiadas cosas en la cabeza o, simplemente, muchas cosas que hacer. Confío en que, llegados a estas alturas, ya habrá quedado claro que a nadie se le exige que ame auténticamente el 100% del tiempo. Los defectos propios de los seres humanos hacen que eso resulte imposible. Sin embargo, sí que siempre podemos tener presente el objetivo de amar a los demás en las cosas pequeñas, además de con grandes acciones. Cada hecho aislado en el que nos mostramos desagradables nos priva de la posibilidad de reforzar la relación con la otra persona. Cuando vivimos una vida de cortesía, siempre buscamos lo que la otra persona hace bien. No estamos tan pendientes de las obligaciones y los plazos como para olvidar el valor de la persona que tenemos al lado. Igual que muchas de las otras cosas que valen la pena en esta vida, ser bien educados puede que nos parezca muy difícil, pero, en realidad, es algo que lleva muy poco tiempo. Si cambiamos nuestra actitud habitual, ser corteses puede convertirse en algo natural como parte de una vida en la que el amor es una forma de comportarse. Un amigo disfrazado. Booker T. Washington, el popular educador negro, utilizó la amistad y el trabajo como herramientas para mejorar las relaciones entre razas en la época posterior a la Guerra Civil. Sus esfuerzos contribuyeron a la creación de más de 5.000 escuelas a finales del siglo XIX en el sur de los Estados Unidos, y su autobiografía, Up From Slavery: Ascender desde la esclavitud, se considera uno de los libros más influyentes en la historia de los Estados Unidos. Persona muy respetada y conocida, Washington trató con algunas de las personas más ricas y de los líderes y políticos más populares de su época. Dice la historia que, poco después de asumir la presidencia del Instituto Tuskegee de Alabama, el profesor Washington entraba en un barrio muy exclusivo de la ciudad cuando una mujer lo paró por la calle. Incapaz de reconocerlo por su fisonomía, la señora le preguntó si quería ganarse unos dólares cortando leña. Como no tenía nada más urgente que hacer en ese momento, el profesor Washington sonrió, se remangó la camisa y empezó a hacer el humilde trabajo que le habían encargado. Al acabar, llevó los troncos al interior de la casa y los apiló junto a la chimenea. Una niña reconoció al profesor y le explicó a la mujer quién era. A la mañana siguiente, la mujer, avergonzada de sí misma, fue a ver al doctor Washington a su despacho del instituto y le pidió perdón profusamente. No pasa nada, señora, le respondió. De vez en cuando me gusta hacer un poco de trabajo físico. Además, es siempre un placer ayudar a un amigo. La mujer sacudió la cabeza y le aseguró que la cortesía y la gentileza que había demostrado con su actitud le habían granjeado su más sincera admiración por su obra. Poco después, la mujer demostró dicha admiración convenciendo a algunos de sus ricos amigos a seguir su ejemplo y donar miles de dólares al Instituto Tuskegee. Washington fue cortés con aquella mujer por voluntad propia, libre de toda imposición, porque la veía como a una amiga. Cuando vivimos con esa misma libertad, vemos el gran impacto que puede tener sobre los demás una pequeña muestra de cortesía. ¿Cómo serían tus relaciones si tratases a todas las personas como a amigos potenciales? Al conducir, al hablar por teléfono, al viajar y al tratar con tus vecinos, ¿tus acciones mostrarán a los demás que aprecias el valor de todas las personas? ¿Recibieras los actos de amabilidad y generosidad de los demás con gentileza?
¿Hablarás cortésmente con todo el mundo, aun con las personas con las que no estás de acuerdo? ¿Aprendieras a usar las formas habituales de cortesía con las personas a las que más quieres? Adáptalo a tu vida. Temas para reflexionar. 1. ¿Alguien ha sido desagradable o ha actuado de manera descortés contigo durante la semana pasada? Si es así, ¿cuál fue tu respuesta? 2. ¿Alguna vez la cortesía de otra persona ha cambiado tu estado de ánimo? 3. Piensa en una ocasión la semana pasada en la que trataste a alguien con cortesía y te sentiste bien por ello. ¿Qué es lo que te movió a ser cortés? 4. Piensa en una ocasión la semana pasada en la que trataste a alguien con descortesía. ¿Qué podrías haber hecho para ser más cortés en esa situación? Estás aún a tiempo de disculparte. 5. ¿Cuándo es más fácil que te comportes de manera descortés en el auto, por teléfono, en el trabajo, al final del día, con la familia? ¿Por qué crees que es así? 6. ¿Cómo respondes normalmente cuando alguien no está de acuerdo con tu opinión? 7. ¿Qué fórmulas habituales de cortesía aprendiste de niño? Posibilidades de aplicación. 1. ¿Estás de acuerdo con las 5 afirmaciones siguientes? A. Todas las personas son valiosas. B. Todas las personas tienen la capacidad de formar parte de una relación positiva. C. Todas las personas están en continua lucha. D. Todas las personas necesitan amor. E. La cortesía enriquece a todas las personas. F. Procura escribir esas 5 verdades en una ficha. Después, piensa en una persona con la que tengas trato diario y a la que resulte difícil querer de ordinario. Pon el nombre a esa persona allí donde dice todas las personas. Y pon el verbo en singular, y ten siempre presentes esas 5 verdades cuando te relaciones con dicha persona. 2. Esta semana, entabla conversación con alguien a quien no conozcas mucho, sea un compañero de trabajo, un vecino o alguien a quien encuentres en un lugar público. Aprender a entablar conversación es un gran paso para hablar con cortesía. 3. Si vives con tus padres, hijos, cónyuge o compañero de piso, haz una lista de las formas habituales de cortesía que querrías practicar en casa. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.